Y bueno, sin más, acá tenemos a Siegfried Arset, le doy la bienvenida, le damos un saludo muy cordial. ¿Cómo estás, Siegfried? ¿Cómo estás? Hola Ali, muchas gracias por la Muchas gracias también. introducción, gracias por la invitación. Eh, Acá estamos pues para hablar un poco del monitoreo de taludes. En primer lugar, yo soy ingeniero geólogo, egresado de San Marcos hace 51 años, ya soy un poco antiguo, ¿ya? Y casi toda mi experiencia profesional la he pasado con la minería y consultoría últimamente, ¿no? Yo me dedico, entre varias cosas, me dedico mucho a lo que es la instrumentación geotécnica y el monitoreo, principalmente en operaciones mineras como presas de relave, botaderos de desmonte y también estabilidad de taludes, ¿no? El tema, Mineros y proyectos de infraestructura, te he conocido también en los sí, últimos 10 sí, años. principalmente sí, sí, pero principalmente sí tengo amplia experiencia en empresas de agua, ¿no? Empresas de relave. Entonces, la charla de esta tarde se denomina monitoreo de taludes, instrumentación, tecnologías y gestión, ¿no? Una charla que voy a hacer un repaso bastante breve de cuál es en este momento el estado del arte en este campo que es tan importante, no solamente para la industria minera, sino también para obras viales, gasoductos, mineroductos, ferrocarriles, etcétera, ¿no? Eh, Comienzo con el contenido de la charla. Va a tener cuatro partes. Voy a hacer una introducción al monitoreo. Después viene lo que se llama una gestión de taludes, después una selección del método de monitoreo. Vamos a hablar un poco de las ventajas, las tecnologías disponibles y al final vamos a hablar un poco de los riesgos, ¿no? De cómo manejar riesgos en el monitoreo, en la estabilidad de taludes principalmente, ¿no? En lo que es introducción al monitoreo, la parte primera, eh, lo importante es tener claro qué son los peligros o las amenazas, en inglés es hazards, que queremos monitorear, ¿no? Principalmente en taludes tenemos caídas de roca, o rock falls, también conocidos, tenemos deslizamientos, huaicos, que es una parte, es una consecuencia generalmente de un deslizamiento, y lo que son las avalanchas de lodo y de nieve, que en el Perú sí ha habido eh, una muy famosa en el Huascarán, pero no son tan frecuentes, ¿no? Principalmente los huaicos, las caídas de roca y los deslizamientos son los que más nos preocupan anualmente. Ahora, ¿qué métodos y tecnologías existen para el monitoreo? Eh, hay varios métodos. Uno que es, por ejemplo, que se usa lo que es metodología con radar, una apertura sintética, que ya puede ser con satélite o desde un satélite o puede ser en el terreno, ¿no? Y qué ejemplos por ejemplo, con esto se puede detectar cambios cambios en el terreno, ya sea deformaciones en el terreno, desplazamientos en el terreno, se pueden modelar peligros y se puede hacer también monitoreo en tiempo real. El nivel de análisis tiene un alcance global a local, ¿no? Normalmente se usa también en grandes extensiones. Después también tenemos ortofotos. Con ortofotos también se puede hacer monitoreo, ya sea con satélite o también usando avión, helicóptero o dron. O también ortofotos de una persona caminando. No necesitamos tener una aeronave para hacerlo. Igualmente,
Se puede hacer modelamiento de peligros, se pueden monitorear activos, detectar cambios en el terreno y principalmente se trata de un monitoreo pasivo, ¿no? Y un alcance global a local. Otra tecnología es la nube de puntos, ¿no? Que en este caso se usa el LiDAR, que es un sistema basado en láser, y también la fotogrametría, usando fotos aéreas en donde se pueden generar muchos puntos y se puede crear también modelamiento de peligros, etcétera, igual que en otros casos, ¿no? Estos tres métodos se usan frecuentemente. En algunos casos uno se prefiere a otro, se prefiere unos a otros, ¿no? Continuando con los métodos, ya entramos a lo que es metodología con GIS y OCAD, que se usa ya para hacer mapeos, ¿no? Mapeo de carreteras, estructuras, monitoreo de activos, análisis multicriteria y tiene un alcance regional a local. Después tenemos la instrumentación en la superficie, que se usa bastante, que incluye pues una serie de instrumentos como extensómetros, tiltmeters, hitos topográficos, GPS, etcétera. Lo que permite con esta tecnología detectar cambios, modelar peligros y hacer monitoreos en tiempo real. Y tiene un alcance local. Esto ya no tiene un alcance regional, sino un alcance local. Y también hay la instrumentación subterránea, o down hole, como piezómetros, inclinómetros, TDR, etcétera, que también, igual que la instrumentación en superficie, permite detectar cambios, monitoreo en tiempo real y también tiene un alcance local, ¿no? Con esto hemos dado con la anterior seis métodos, metodologías que en este momento están disponibles para lo que es el monitoreo no solamente de taludes, para monitoreo en general de todo tipo de activo geotécnico, llámese taludes, presas de relave, presas de agua, botaderos, rellenos, etcétera, ¿no? Ahora, veamos un poco la frecuencia del monitoreo. Tenemos la básica, que es una inspección física o visual, que es muy importante, que normalmente es una inspección programada, ¿no? Se hacen inspecciones periódicas como parte de un programa de gestión de taludes. Son observaciones ad hoc por cualquier persona que tenga buen ojo. Obviamente son personas, de preferencia tiene que ser un ingeniero geólogo o un ingeniero geotécnico que tenga experiencia. Tienen estos sistemas una precisión limitada, pero es crítica para operaciones seguras y debe ser un componente clave de cualquier programa de gestión de taludes. Estamos hablando acá de lo que es un monitoreo periódico. También en lo que es de contacto, tenemos instrumentación en el terreno, que son instrumentación real instalada en el terreno a medir, simplicidad y de bajo costo, y que incluye pues varios instrumentos, ya sea hitos topográficos, crack meters o medidores de juntas, extensómetros, inclinómetros, piezómetros, etcétera, etcétera, ¿no? Acá ya entramos a lo que es un monitoreo periódico o continuo, ¿no? Y estos sistemas, estos dos que estamos viendo abajo, permiten ya hacer monitoreo en tiempo real, también monitoreo automatizado, ¿no? Y después entramos a sensores remotos, que es el uso, como mencionamos, uso de fotos, radar, láser, para medir movimientos desde ubicaciones remotas. Las exactitudes y precisiones están mejorando y los costos disminuyendo, esto es una realidad. Esto incluye métodos como LiDAR, radar, fotogrametría aérea, INSAR, etc. Y puede ser
usada en el terreno o lo que es más común a través de satélites, ¿no? Que es, digamos, la tecnología que más se está usando. Acá en el Perú también se está usando bastante ya esto. Ahora, en lo que es gestión de taludes, entramos a la parte 2, gestión de taludes. Eh, lo importante, ¿por qué hacer este monitoreo, no? En primer lugar, acá hay un gráfico que he creado que dice, el primer lugar es para validar el modelo geotécnico usado para los diseños de taludes, ¿no? En segundo lugar, evaluar el comportamiento del talud basado en relación al diseño. Y en tercer lugar, el monitoreo de taludes para detectar y cuantificar movimientos planeados e inesperados. O sea, hay tres objetivos, ¿no? Cuando uno diseña un talud, ya sea un pit, uno tiene que lo diseña en base a consideraciones geotécnicas de estabilidad de taludes que ustedes ya deben saber, pero que no voy a tocar ahora. Y para eso se instala instrumentación para validar si el modelo que uno ha creado, el diseño, es correcto o no está tan acertado, ¿no? El monitoreo es entonces un componente crítico de cualquier programa de gestión de taludes. El monitoreo facilita el mejoramiento continuo basado en mediciones cuantificables y retroalimentadas. Cualquier persona juega un rol en el proceso de gestión de taludes. Las observaciones de la gente en el campo son con frecuencia los datos más valiosos del monitoreo y la comunicación entre las personas y equipos es crítica para el éxito de los programas de gestión de taludes. Ahora, desarrollando un programa de monitoreo. En primer lugar, lo que hay que determinar es cuáles son los indicadores críticos de peligro de un talud, en este talud, ¿no? Y cuáles son los límites o thresholds y cómo deben ser medidos. O sea, lo importante acá es qué cosa es lo que vamos a medir. No se trata de medir por medir, hay que medir lo que verdaderamente vale la pena y tiene importancia. En segundo lugar es cómo medir. O sea, ¿qué tecnologías son las más exactas para mis límites críticos? Estas son confiables, son prácticas. Acá interviene el conocimiento de la tecnología y especialmente de los consultores y los proveedores de instrumentos. Después viene la comunicación. ¿Qué tiempo contamos entre un límite crítico y la falla? ¿No? ¿Y quién debe ser notificado y cuándo? O sea, cuando se produce un problema, cuando un instrumento detecta que hay una lectura normal que supera, digamos, los límites permisibles, es donde esto este cambio, esta lectura, tiene que ser modificada, tiene que ser confirmada y tiene que ser comunicada a qué personas, ¿no? A quiénes son los responsables de esto, ¿no? Esto se puede hacer de forma manual, se puede hacer verbal, pero la tendencia es que esto ya sea de forma automática, ¿no? Para eso hay programas o software que están diseñados para este fin. Y al final viene lo que es la acción, ¿no? Según un plan de acción de respuesta, TARP, vamos a ver un ejemplito, TARP es un sistema que normalmente usan los tajos de los Open Pit. Después, en primer lugar, después viene que es lo más importante, la seguridad, después la propiedad y la producción, ¿no? Esos son criterios de cómo debe manejarse una emergencia y cuál debe ser la acción a seguir. Este es un ejemplo de una metodología TARP, que es un árbol de decisión, en donde este es un caso de un tajo abierto, en donde se hacen una serie de mediciones. En primer lugar, se hace un escaneo superficial con radar, se hace mediciones topográficas de hitos, observaciones de campo, SA son inclinómetros, también se mide la precipitación
se miden los datos de piezómetros y también se mide, se revisa si ha habido alguna una aceleración producida por un terremoto anormal. Ese tipo se crea todo un sistema de decisiones que lo que hace es buscar llevar a la persona responsable el tipo de acciones que debe ejecutar para, para capear el temporal, digamos, ¿no? Si hay un caso de un problema, ¿no? Acá se determinan algunos criterios. Obviamente estos criterios no son los mismos en cada mina o en cada talud. Eso varía dependiendo de muchos factores, dependiendo del tipo de talud, dependiendo del sitio, dependiendo de la geología, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo seleccionamos el? Vamos a hablar un poco de selección del método de monitoreo. Ya vimos que las inspecciones, nuevamente quiero reiterar lo importante que es hacer inspecciones visuales y físicas, ¿no? Hemos visto que estas son programadas, que tienen que ser llevadas a cabo por gente que tenga muy buen ojo, que tenga buena experiencia, que sepa observar bien los problemas. Pero además de esto, este es un tipo de monitoreo que es muy importante para controlar la seguridad en el campo, ¿no? La persona, el geólogo que hace este tipo de inspecciones tiene que ver si hay, por ejemplo, rocas sueltas, si hay fracturas abiertas, etcétera, etcétera, que podrían ser problemas de seguridad. Todo el personal contribuye en este esfuerzo, ojos y oídos y todo el tiempo. O sea, no necesariamente el geotécnico, el geólogo, sino los mismos operadores, los mismos trabajadores de la mina pueden perfectamente darse cuenta si hay un problema normal y tienen que comunicarlo, ¿no? Hay que hacer inspecciones diarias y logueadas por personal calificado. Eso depende también del sitio es crítico, ¿no? ¿No? Hay que mirar y oír por señales e indicadores de alarma, por ejemplo, caídas de materiales, fracturas de tensión, separación de discontinuidades, bloques sueltos, cambios en el tiempo, daños de voladura, ¿no? Y hay que detener el trabajo de encontrar indicadores anormales, hay que comunicar el peligro y solicitar una evaluación experta. Digamos, ese es el procedimiento simple, no es nada complicado, pero que esa es la lógica que uno tiene hay que llevar a cabo en cualquier, no solamente en taludes, en general también en inspección de presas y otro tipo de activos geotécnicos. Ahora, lo que es la instrumentación de contacto, y hemos visto que es instrumentación que se instala en el terreno y que normalmente es una instrumentación ya muy conocida, hay tecnologías bien probadas, ¿no? Que ya tiene mucho tiempo en el mercado. Esta es pues, la forma más antigua y confiable de instrumentación en la industria, ¿no? Hay extensómetros de cable, medidores de juntas o crack meters, inclinómetros, clinómetros, TDRs, piezómetros, estaciones totales, prisma, GPS. Bueno, hay una gran cantidad de tecnologías y varios proveedores que suministran equipos de calidad y que tienen mucha experiencia, ¿no? La instrumentación de contacto provee medición tanto en superficie como del subsuelo, ¿no? Estos equipos o instrumentos pueden ser leídos manualmente y algunos automáticamente, ¿no? Dan mediciones puntuales, pueden dar mediciones continuas y periódicas, eso depende mucho, por ejemplo, si están automatizados es mejor porque pueden dar mediciones continuas. Y típicamente estos instrumentos son bastante exactos, ¿no? La tecnología en este momento es bastante buena y permite tener instrumentos
con gran exactitud y gran confiabilidad. Acá tenemos algunos ejemplos de monitoreo de contacto. En superficie tenemos crack meters, que es para medir juntas, fracturas, la estación total, que ustedes conocen perfectamente, que es un sistema bastante conocido, fácil de usar, extensómetros de cable que permiten monitorear fracturas en gran extensión, clinómetros o tilmeters que para medir inclinaciones, GPS también es una tecnología usada, ¿no? Y en el subsuelo se usan normalmente piezómetros para medir la presión de poros de agua, equipos muy usados y muy confiables, y los inclinómetros que permiten medir las deformaciones laterales en un sondaje, ¿no? En una perforación, ¿no? Equipo también que se usa bastante, y hay muchas experiencias, muchos proveedores, ¿no? Todos estos equipos pueden ser medidos en forma puntual, como también pueden ser medidos en forma automática, ¿no? Los costos, vamos a ver un poco después, varían de acuerdo a cada tecnología. Ahora, el monitoreo remoto, ya hablamos anteriormente qué cosa consiste, que son imágenes de satélite, LiDAR, radar, ¿no? Esto es una tecnología relativamente reciente, no tiene más de 30 años en el mercado y últimamente ha tenido un desarrollo sustancial, ¿no? Es considerado en este momento es la tendencia de la industria, ¿no? Cada vez se está usando más. Tenemos acá radar terrestre, LiDAR terrestre, escaneo con láser, fotogrametría con dron, LiDAR con dron, LiDAR con avión, también con helicóptero, fotogrametría con avión y satélite, satélite INSAR, imágenes satelitales, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí he pasado revista a todo lo que está disponible. Unos son mejores que otros, más caros o más baratos. Es una cosa importante acá, es que esto solo mide la superficie del terreno, no mide el subsuelo. Entonces hay que tenerlo bien claro. Puede medir áreas pequeñas y como también áreas grandes y muy grandes, y mide tanto en forma continua como en forma periódica, ¿no? Continua, por ejemplo, normalmente son mediciones periódicas, por decirte, un levantamiento con láser, con LiDAR, que se hace en un helicóptero, pues no se puede hacer continuamente, ¿no? Se hace cada cierto tiempo, ¿no? Y eso depende mucho del vuelo, ¿no? De la disponibilidad del avión, del aparato. La exactitud depende de la tecnología y otros factores como el clima, si necesitas o no necesitas control terrestre, etcétera, etcétera, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un radar terrestre. Estos equipos se usan mucho en la minería de cielo abierto para detectar deformaciones en los taludes. Ustedes pueden ver una imagen que muestra en colores, digamos, la, la, la gravedad o la magnitud de la deformación, ¿no? Actualmente hay algunas tecnologías, hay algunos proveedores, no son muchos, pero hay marcas ya bastante conocidas, ¿no? Que están trabajando en el mercado. Normalmente son equipos costosos, equipos que requieren un alto entrenamiento y sobre todo el software son programas bastante sofisticados.
También hay equipos más portátiles como un LiDAR terrestre. Acá pueden ver a la izquierda, es un equipo Leica que, que permite hacer también nube de puntos para poder detectar cambios, ¿no? Incluso esta tecnología ha llegado ya a un avance tecnológico interesante. Incluso el iPhone, los modelos Pro de iPhone, creo que a partir del iPhone 13, permiten también hacer este tipo de levantamientos, ¿no? LiDAR, ¿no? Se usan bastante también para calcular volúmenes, etcétera, etcétera. Como le digo, la tecnología se está volviendo cada vez más accesible y más familiar a la gente, ¿no? Fotogrametría igual, fotogrametría también se puede usar radares, perdón, por ejemplo, lo normal es usar tomar fotos con un dron o con un helicóptero o hasta un avión, ¿no? Y poder determinar variaciones también superficiales en el terreno en función a los cambios que hay detectados por la fotografía y LiDAR. Los cambios se detectan siempre y cuando haya una gran cantidad de información que permita crear modelos, ¿no? Entonces, con un par de vuelos, con un par de tomas, sí es posible detectar cambios, pero lo normal es que se requieran más vuelos. Acá, por ejemplo, tenemos otro caso de imágenes satelitales usando la tecnología INSAR, que es interferometría satelital, que se viene usando en el Perú en varios sitios. La interferometría satelital usa imágenes satelitales que toman imágenes de tipo radar desde el espacio cada vez que pasa un satélite, normalmente es alrededor cada 15 días. Esa información se compara con la anterior y mediante algoritmos desarrollados en programas especiales permite detectar cambios, cambios en el terreno, lo que yo le llamo deformación, ¿no? La imagen de la izquierda muestra una serie de puntos de colores y donde los puntos rojos demuestran que hay una variación mayor que los puntos verdes que normalmente no tienen variación. Entonces ahí uno puede ir detectando que hay el potencial de un deslizamiento, ¿no? ¿No? Esta es una tecnología muy útil, permite trabajar áreas muy extensas, pero tiene el inconveniente de que no es en tiempo real, sino cada vez que uno tiene una imagen del satélite, ¿no? O sea, cada 15 días. Muy bien. Ok, entonces, normalmente en el proceso de selección del método de monitoreo tenemos que definir el peligro, la velocidad, con cuál rápido. El peligro es, bueno, las amenazas, ¿no? ¿Qué cosa es lo que debemos medir, ¿no? Queremos medir deslizamientos, caída de rocas, flujo de lodos. ¿Con qué velocidad, ¿no? ¿Cuáles las velocidades que se esperan que estos peligros puedan ocurrir? ¿Cuáles son los impactos? ¿Y cuáles los impactos ahí entramos ahí al análisis de riesgo? ¿Y qué personal disponemos para, para el monitoreo de, 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 de estas cosas, ¿no? De estos taludes, ¿no? Entonces, ahí son muchas veces lo que es, por ejemplo, mediciones, las mediciones en superficie subterránea. La mayoría de los métodos miden fenómenos de superficie, pero muchas veces la medir el subsuelo es mucho más importante que medir en la superficie, ¿no? Entonces, esta es un poco la guía de las decisiones
que deben ser tomadas en cuenta. Acá vamos a ver un poco un resumen de los sensores remotos. Es una tabla que muestra, por ejemplo, el método radar terrestre. Por ejemplo, tenemos que, vemos la exactitud, ¿no?, que puede tener este método, la escala, ¿no? Normalmente se trabaja a nivel de banco, el rango, cuál es la mayor distancia que uno puede usar este equipo, de 200 metros a 3 kilómetros, cuál es la resolución de 1 a 10 metros, el costo, o sea, las S de dólares, la cantidad de S significa, pues, está en función proporcional al costo, ¿no? Y cuáles son las características de otros factores que tiene. Por ejemplo, normalmente estamos hablando son bastante exactos, tienen una resolución de menos de 1 metro y tienen un costo de solamente dos S, ¿no? O sea, no es el más caro, pero tampoco es el más barato, ¿no? El factor es que, como les dije antes, son imágenes cada 15 días dependiendo del satélite, muy exacto para grandes áreas, ¿no? Pero, por ejemplo, un trabajo que yo he hecho últimamente, que es el LIDAR con fotogrametría aérea. Estamos hablando con exactitudes de 10 a 30 milímetros, pero tiene un costo alto, pero tiene una resolución también muy buena, ¿no? La calidad también que se produce, que se genera, es bastante buena, ¿no? En el caso de métodos de contacto, anteriormente vimos sensores remotos, ahora métodos de contacto. Este es un campo que yo conozco más, que estoy más familiarizado. Entonces, por ejemplo, para mediciones de subsuelo, en el caso de inclinómetros, los inclinómetros son bastante exactos, tienen una exactitud hasta de 1 milímetro. El costo sin automatización estamos hablando de 2 S, el costo con automatización 3 S. Pero el inclinómetro normalmente requiere perforación, ¿no? Hay que hacer una perforación, hay que instalar un casing adecuado y ahí se usa el inclinómetro. Es un equipo muy confiable, pero a veces se pierde por cizallamiento del terreno. La tendencia también ahora es a usar inclinómetros automatizados que se llaman in-place. Obviamente son más caros, pero proporcionan información en tiempo real, ¿no? Después el TDR quiere decir Time Domain Reflectivity. Es un sistema que los mineros lo han usado mucho, lo siguen usando mucho para detectar fallas en el subsuelo. Son equipos bastante simples, requiere su perforación, ¿no? Y normalmente pueden ser conectados en forma automática. Y piezómetros, que son sensores muy utilizados, no son muy caros, yo diría son más baratos que los inclinómetros, y tienen la gran ventaja de que pueden ser automatizados convenientemente, ¿no? Los piezómetros más utilizados son los que se conocen como cuerda vibrante, vibrating wire. Hay muchos proveedores y yo particularmente tengo mucha experiencia con la marca Geocon, ¿no?, con la cual hemos hecho bastantes instalaciones, ¿no? Hay otros tipos de piezómetros también, pero el más usado, el Casagrande, por ejemplo, se considera que es un piezómetro, pero ese es totalmente manual, ¿no? Y para mediciones en superficie hay extensómetros de cable,
crack meters, estaciones totales. La estación total, por ejemplo, es bien costosa la automatización, ¿no? Normalmente se recomienda usar en forma manual. Tilmeters, estaciones GPS, que son buenas, pero son caras. También se puede usar cámaras de video. En algunos sitios se pueden conectar cámaras de video digitales conectados a una red de automatización que permite uno ver en forma visual si están ocurriendo cambios en el terreno, ¿no? Ok, hablamos un poco de reducción de riesgos. Eh, el enfoque integral de monitoreo, por ejemplo, acá tenemos un enfoque en sistema de monitoreo de tajos abiertos, en donde básicamente se miden 4 parámetros principales. Monitoreo de vibración, para lo cual se usa un acelerógrafos, monitoreo de movimientos del terreno, que hemos hablado un poco, lo que es tanto en subsuelo como en superficie, monitoreo de agua subterránea y monitoreo de cargas aplicadas. Esas son cosas muy específicas, por ejemplo, usando celdas de carga y celdas strain gauges, ¿no? En fin, es un poco el alcance que hay generalmente lo que es monitoreo. En algunos sitios no se usa todo esto, en algunos sitios es más complejo este sistema, pero digamos, esta es una especie de guía, de menú de lo que se puede hacer, ¿no? Acá tenemos un ejemplo esto lo he sacado de la empresa Geostabilization International, que es una empresa americana especializada en gestión de taludes. Digamos, este es el resultado de la medición de un monitoreo usando radar y los diferentes tipos de información que se pueden generar, ¿no? Se pueden generar, por ejemplo, zonas de fallas posiblemente debido a cuñas. En el caso de una caída de roca se puede tener gráficos de colores de cuál sería la velocidad de la caída en rocas en metros por segundo, dónde se depositarían las caídas de las rocas, de gráficos, ¿no? De visualizaciones que son bastante útiles porque permiten al geotécnico enfocarse en cuáles son las áreas más críticas en las que debe atender con más detalle, especialmente incluyendo las inspecciones de campo, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un mapa de peligros de activos en una ruta de un ferrocarril, ¿no? También este es un gráfico que lo he sacado de geostabilización. Igual, mediante datos también generados, ya sea por satélite, por radar, por diferentes tecnologías, se pueden generar este tipo de gráficos temáticos, ¿no? De los taludes, ¿no? En este caso es un talud, acá ven en el gráfico más grande, ustedes pueden ver, por ejemplo, en el color rojo, que casi no se ve, porque no veo color rojo, donde dice hay que acción inmediata, ¿no? Pero lo que más se ve es el color naranja, por ejemplo, es lo que le está diciendo el gráfico, perdón, es que de repente hay que tomar acciones pronto, ¿no? Probablemente debido a que vio una mayor velocidad de formación que otras. Y las áreas verdes son donde no preocupan principalmente, ¿no? Esto es muy útil para monitorear carreteras, por ejemplo, ¿no? Taludes en carreteras, mineroductos, ¿no? Mineroductos, trenes, gasoductos.
Acá tenemos un gráfico similares para una carretera, muy parecido al anterior, o sea, ¿no? Se puede crear una serie de gráficos para mostrar al ingeniero de dónde están los problemas y dónde hay que tomar acción, ¿no? Ah, eh, bueno, esto es una cosa que es muy sencilla, usando ustedes todos conocen ustedes el Google Earth, sobre todo el Google Earth profesional, que es el que yo uso. El Google Earth tiene la gran ventaja de que puedes tener imágenes históricas, ¿no? Y, y te permite más o menos hacer un análisis histórico del desarrollo de un deslizamiento. Acá estamos viendo el desarrollo de un deslizamiento en la Sierra Central Peruana. Bueno, la imagen más antigua de buena calidad que había era del 2011 y esta es la más reciente. Bueno, hay una más reciente, pero no le he actualizado. Y ustedes pueden ver acá cómo el deslizamiento. Este es un análisis netamente visual, ¿no? Basado en la información de la imagen. Ustedes pueden ver cuál ha sido el desarrollo y el avance de este deslizamiento, ¿no? Esto permite fácilmente a un geólogo, a una persona no le cuesta nada, básicamente necesitas tu computador y tu Google Earth profesional haceros unas evaluaciones muy rápidas de ciertas zonas, ¿no? Siempre y cuando las imágenes sean de buena calidad, ¿no? Yo lo recomiendo mucho, es muy fácil de hacer, muy sencillo, muy ilustrativo, ¿no? Todo el mundo lo va a entender, ¿no? Acá se ve claramente que el año 2022, pues el deslizamiento pues, es casi el doble, el área es casi el doble de lo que fue 10 años antes, ¿no? Seguimos. Bueno, este es este es reciente, este es un levantamiento LIDAR en la peruana. Hay mucha vegetación, hay una fuerte cobertura vegetal de árboles que impide ver mediante métodos tradicionales como fotogrametría, incluso satelital, permite ver el terreno, ¿no? Entonces, el LiDAR, que es un sistema con láser, permite hacer esto, ¿no? Entonces, uno toma una gran cantidad de puntos, esto se ha hecho con un helicóptero, toma una gran cantidad de puntos y el especialista en manejo de imágenes puede crear un DTM, o sea, un Digital Terrain Model, y sale esto, ¿no? Y uno puede incluso ponerle colores o sombras para poder, y ya el geotécnico, en mi caso yo, el geólogo, en base a estas imágenes, puede discernir que ahí, por ejemplo, hay una posible escarpa de deslizamiento, ¿no? Que obviamente es posible porque está basado en imágenes, pero que merece la atención, ¿no? En este caso, esa escarpa podría estar afectando un tramo de una carretera, de una vía, etcétera. No voy a mencionar porque... Entonces, este es, por ejemplo, muy útil, pero es una metodología costosa que requiere, por ejemplo, usar helicópteros, en fin, no es una cosa que se pueda hacer todos los días, ¿no? Pero es un resultado interesante. Sigamos adelante. Bueno, yo creo que ya estamos por terminar. No sé qué hora es, lo que son las 6:20. Bueno, acá esto es un aporte interesante porque yo siempre lo tomo en cuenta, los pensamientos finales, o sea, para el equipo de monitoreo, es el personal responsable del monitoreo debe ser conocedor y entrenado para instalar, operar, interpretar y analizar la data. Hay muchos ingenieros que solamente
observa la data y se le entregan a un geotécnico para que se analice, ¿no? Está bien, no digo que no esté bien, pero yo creo que la gente debe estar entrenada para hacer todo este trabajo. El mantenimiento del equipo es crítico para la performance en largo plazo, ¿no? La mayoría de fabricantes y distribuidores tienen programas de mantenimiento apropiados y que además pueden entrenar al personal. Eso es importante, ¿no? Los equipos, los instrumentos, hay que darles mantenimiento, ¿no? No es una cosa complicada, simplemente se requiere cuidado. Siempre hay que considerar el costo de propiedad. Algunas veces la mejor solución requiere mayor inversión inicial, o sea, no es necesariamente lo más barato, ¿no? Ahora, para los programas, transformar la data en información puede ser difícil de hacer, pero hay que hacerlo. Se requieren interpretaciones detalladas y desarrollar análisis variados para optimizar las acciones. Por ejemplo, correlacionar la data de episómetros con la precipitación, que es algo interesante. Acá, en este caso, la automatización y el monitoreo de instrumentos en tiempo real ayuda muchísimo porque simplifica bastante la tarea que es ya ardua de poder manejar hojas de Excel, gráficos, etc. Ahora, las alarmas falsas también pueden ocurrir. Para eso hay que revisar que los límites bajos y altos de las alarmas sean razonables. Fijar mal los límites va a generar alarmas innecesarias y confusiones. A veces hay ciertos instrumentos, en los piezómetros, por ejemplo, de corda vibrante, que pueden generar alarmas falsas, pero normalmente son picos que se deben a cuestiones eléctricas o cuestiones muy difícil de entender, pero no son relevantes, ¿no? O sea, ese tipo de cosas también hay que saberlas entender. Hay que aprovechar al máximo la disponibilidad de la data. Por ejemplo, el LIDAR y la fotogrametría proporcionan mucha data que puede usarse para generar modelos 3D de gran utilidad para el análisis, ¿no? Hay que evitar sí caer en la confusión de manejar muchos datos, porque cuando uno maneja muchos datos, lo único que se crea es un problema en la cabeza. Entonces acá la experiencia ayuda mucho, hay que ser muy ordenado y muy estructurado en el manejo de la data. Y este es un último, esta gráfica me gusta mostrarla porque yo siempre hago mención a lo que es la exactitud y la precisión, que no es lo mismo. El ser humano tiende a normalmente hablar de precisión, ¿no? Este reloj es muy preciso, ¿no? Este instrumento es muy preciso, esta balanza es muy precisa, y no es lo mismo, ¿no? Ustedes acá pueden ver, yo uso el ejemplo del bull de dardos, cuando uno tira dardos ahí en el bar con su cerveza, cuando uno tiene los 4 dardos que uno tira, caen en el centro del bull los 4, eso quiere decir que el instrumento es exacto y preciso, o la mano de uno es exacta o precisa, ¿no? Sin embargo, uno puede ser preciso, pero no exacto. O sea, los 4 dardos han caído fuera del bull, pero los 4 han quedado juntos. Eso también es muy importante en instrumentación. A veces la exactitud no es necesariamente el valor más importante. Lo importante es que el instrumento siempre mida igual, o sea, que sea preciso. Ok, yo creo que había una cosa que quería mostrarles. Voy a salir un poco. Creo que tengo un poquito de tiempo. Ahí está. Sí, ya. He entrado acá al Google Earth profesional y quiero mostrarles un deslizamiento que es un clásico,
y que yo lo he estudiado desde hace muchos años, que es en Majes, ¿no? Estamos acá, este es Arequipa, la irrigación de Majes, ¿no? Y acá tenemos el deslizamiento, acá tenemos la carretera panamericana de Arequipa, ¿no? Que va de Arequipa a la costa. Esta es la planta de Leche Gloria y este es el bendito deslizamiento, ¿no? Acá ustedes pueden verlo, la escarpa. Este es el río Siguas, que está ya totalmente cerrado, ¿no? Pero lo que yo quiero mostrarle es justamente la ventaja que es usar imágenes satelitales de Google Earth, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, si ustedes entran a la parte alta arriba, hay un relojito. Ese relojito le permite abrir una ventanita en donde va a ver las fechas. Entonces yo voy a irme hasta la de acá, a la primera que sale acá. Como ven, la imagen no es buena. Esta es una imagen del año 85. No se ve bien. Y vamos avanzando y llegamos a la del 2004. En el 2004 vemos que el deslizamiento está empezando. Acá podemos ver una escarpa incipiente, ya podemos ver la zona de abultamiento del deslizamiento, pero fíjense el río todavía está ancho, ¿no? Y así vamos avanzando. En el 2010, yo ya había visitado el sitio, ustedes pueden ver cómo el deslizamiento se está acercando a la carretera. Acá ya hay una escarpa bastante grande. Fíjense acá, el río está ya empezando a estrangularse. Toda esta es la zona de acumulación. Acá se ven zonas de filtraciones de agua. Y así avanzamos. El 2012 igual, seguimos el 2017 y así llegamos a este año, la última, que es, tenemos la última imagen que es de mayo del 2023. No tenemos imágenes este año. Acá ven ustedes prácticamente ya la carretera la van a, la están construyendo una variante, porque falta poco porque se lo tire esto, ¿no? Chacras ya de subestación eléctrica de la empresa de eléctrica de Arequipa, que ya tuvieron que sacar. Y fíjense cómo está el río está totalmente estrangulado, ¿no? Esto es esto quería mostrarles la, la ventaja de usar Google Earth, ¿no? Y eso es todo. Bueno, voy a regresar a a la conferencia. Eh, si ustedes tienen alguna pregunta, me las pueden hacer llegar a mi correo electrónico o a mi WhatsApp, ¿ok? Y así termino. Muchas gracias. El ingeniero Siegfried Arce Helberg ha estado con nosotros con el tema sobre la estabilidad de taludes, el monitoreo, la instrumentación. Te pediríamos, Siegfried, que ahora sí que pudieras ya, y el ingeniero Siegfried Arce ha estado en estos 40 minutos aproximadamente tratando temas y también tecnologías actuales, ¿no? En los últimos 20 años, bueno, ha habido bastantes avances. Siempre ha habido avances, innovación, transformación, pero mucho más en estos últimos años. Digamos estas dos últimas décadas. Se ha estado tratando los temas de fotogrametría con drones, que bueno, también lo hacen con helicópteros, como él dice, o con aviones. Y pues ese escaneo, pues mientras más cantidad haya de vuelos, se hace mucho mejor. Una pregunta que tenemos anotado aquí, sí, es acerca de los proyectos de presas. Sabemos que, bueno, también se utiliza de acuerdo a los tipos de geología, el tipo de terreno en el cual estás trabajando, pero ¿qué experiencias nos comentas al respecto? Bueno, ese es un tema bastante amplio, ¿no? Eh, bueno, En especial, si digamos. si es, mm, mira, yo he trabajado en los inicios de la presa de Antamina, ¿no? Eso sí, hace muchos años. Eh, pero en lo que es instrumentación y automatización, sí he trabajado
ahora, no tanto en Antamina, porque en esa época yo la instrumentación la veía otro grupo. Antamina está sumamente instrumentada, pero yo he trabajado en presas de agua, ¿no? La presa de Poechos ahora que está de moda, sí he trabajado, he instalado pesómetros también. Las presas son activos geotécnicos que por lo general requieren instrumentación, ¿no? Y algunas presas también están siendo monitoreadas en forma remota con satélite o drones, ¿no? Pero con instrumentación de contacto. Una presa asina es la velocidad que, en el caso de los taludes, es la velocidad que se pueden producir los problemas, los eventos, ¿no? En una mina, la caída de una roca es una cosa que sucede, pero se puede predecir, se puede predecir con bastante eh, eh, anticipación, pero cuando sucede son eventos muy serios, ¿no? En una presa, salvo un problema catastrófico que ocurre, pero no es común, los eventos son más lentos, ¿no? O sea, la cosa tan aceleradamente, ¿no? En la charla que se encuentra Hola, Cifri, creo que no te estrategia escucho. de instrumentación. Ahora sí. ¿Aló? Ahora sí te escucho. Sí, Ahora sí te escucho. eso requiere a veces una otra estrategia de instrumentación y monitoreo, ¿no? Perfecto. Y nos estabas comentando acerca de la interpretación, la correlación que debe tener todos los ingenieros para que puedan pues tener una mejor toma de decisiones. En este momento, ¿en qué nivel estamos? ¿Cómo tú ofreces, digamos, cómo estás trabajando en los temas de consultoría? ¿Qué, qué efectos estás encontrando, ¿no? Qué deficiencias y qué ventajas estás encontrando actualmente? Sí, bueno, es interesante la pregunta porque eh, eh, yo noto que en el Perú hay muy poca consultoría en este campo, ¿no? Este es un nicho, ¿no? Este es una especialización, ¿no? Instrumentación y monitoreo. Eh, Hay mucha gente que le está prestando más atención y pero no es algo que está tan enraizado, ¿no? Como otras disciplinas, ¿no? Obviamente las empresas grandes, las primeras grandes, llámese Antamina, Antapacay, Cerro Verde, Quellaveco, están usando bastante instrumentación y automatización. Algunas empresas pequeñas también, hay unas muy pequeñas que también están entrando a usar, ¿no? Pero, digamos, eh, no hay mucha gente entrenada, capacitada en este momento en lo que es el conocimiento de instrumentación. Entonces, el cliente, el geotécnico, el usuario depende mucho del proveedor, ¿no? ¿No? De la tecnología del proveedor, ¿no? Entonces, si bien yo proveo instrumentos, también mi función es un poco educativa, Capacitarlos, ¿no? orientarlos, asesorarlos. Capacitar, orientar, ¿no? Ayudar a tomar no siempre es necesario poner muchos instrumentos, ¿no? Entonces, a veces hay que ser más, hay que hacer una buena consultoría, ¿no? Entonces, de los peligros, la velocidad, los impactos, ¿no? Y todo lo personal.
Eh, en minería, las empresas más grandes, como tú reiteras, trabajan, bueno, tienen más equipos, más personal, tienen personal quizás capacitado, ¿no? Que viene a trabajar. Hay empresas más pequeñas o medianas que van a empezar o están empezando a trabajar también con estos equipos. ¿Cómo ves tú el futuro de la automatización, digamos, en los siguientes 5 o 10 años en adelante? Mira, yo lo veo bien, o sea, obviamente es un campo, es un campo pequeño, no es un campo importante. Obviamente en el Perú, si bien somos un país minero con muchas operaciones mineras, pues no estamos al mismo nivel que Canadá, Australia o Estados Unidos, donde hay muchísimo más instrumentación. Eh, Acá hay operaciones mineras que sí requieren algo de instrumentación. Bueno, una presa de relave sí requiere una instrumentación, ¿no? Pero no necesariamente hay que gastar mucha plata en eso, ¿no? Todo tiene su tamaño, todo tiene su porqué. O sea, la función del consultor geotécnico es justamente recomendar la instrumentación necesaria y sobre todo saber qué cosa se quiere medir, ¿no? No se trata de poner por poner, ¿no? Ahí está la palabra clave, ¿no? ¿Qué se quiere medir y Sí, hacer la instrumentación o el trabajo técnico necesario que sí, también genere tanto costo, ¿no? sí, sí, la instrumentación en general no es cara, representa pues ni siquiera, ni siquiera el 1% de la inversión de una mina, ¿no? Eh, yo creo que el gran problema está en el monitoreo. Hay mucha instrumentación que se instala, se invierte, se gasta, se entrena y al final no funciona o deja de funcionar después de un tiempo porque no hay buen mantenimiento, no hay cuidado, cambian mucho la gente, a veces la gente que fue entrenada para un instrumento termina yéndose, entra otro que no conoce. Entonces, ese es uno de los problemas que hay. Existe una tendencia en este momento en el mercado de empresas que proporcionan el monitoreo, o sea, que las compañías mineras tercericen el monitoreo. Ahora, eso depende mucho de cuán confianza tienes tú en el manejo de otra persona de tus datos, ¿no? ¿No? Es igual lo que sucede existe ya una discusión sobre si es bueno tener los datos en la nube o tenerlos en una caja, ¿no? Entonces siempre hay empresas que no quieren que la información esté en la nube porque se puede filtrar o lo que puedan, pues, entonces prefieren tener su propio computador e invertir, digamos, en servidores, ¿no? Esa es una discusión que uno lo va a ver siempre, ¿no? Y lo mismo sucede a nivel de personal, ¿no? ¿No? Entonces, felizmente la tecnología está disponible para todos. O sea, hay el campo de los sensores, hay automatización también, ¿no? Y eso sigue creciendo, cada vez es más barato, cada vez es más fácil de usar, ¿no? Entonces, la misma juventud ahora ya está más preparada para usar, por ejemplo, software, meterse a lo que es inteligencia artificial, ese tipo de cosas, ¿no? Una persona como yo, por ejemplo, yo crecí en una universidad, durante gran parte de mi vida profesional, donde no había ni siquiera computadoras, ¿no? Y me he tenido que adaptar al cambio, pues no me queda otra, ¿no? 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 Y se Pero ha hecho muy los bien. muchachos ahora están mucho más preparados para asumir este tipo de retos, ¿no? Perfecto, Siegfried, ha sido un gran gusto estar contigo, conversar brevemente al final de tu conferencia, dándote Muchas gracias. las gracias, ¿no? Y gracias también nuevamente porque estuviste este año en el Tunnel Mining 2024 en el Hotel Sol de Oro aquí en Miraflores, Lima, dando también una Ah, gran sí, cátedra, claro. una conferencia muy importante aquí en el Hotel Sol de Oro, segundo piso, y fue un gran reencuentro este año 2024 después de mucho tiempo, después del 2019 que retomamos nuevamente, ¿no? Hubo más público este año.
te esperamos el próximo año y siempre, porque en el Claro. 2025 estamos preparándonos ya mucho mejor. Tenemos un bloque llamado Geotech, donde van a ver en el primer piso temas solo sobre geotecnia minera, geotecnia aplicada pues